¿no? Y el talento que tenga. Así Dios a la hermana Ana ya se la puso el jueves para estar en lo que es la parte de la oración, ¿no? Y cada quien traiga su petición. Bueno, según, y tendrá otros dones, porque algunos les he dado 1, 2, 3, 4, otros 5, bueno, pero eso sí tengan presente, que al que más se le da, más se le demanda. Nosotros aquí estamos para el servicio del Señor. O sea, el compromiso, más que con los hombres, aunque servimos a los hombres, pero más que a los hombres es al Señor. ¿Ven? Pero también hay algo muy importante que tenemos que hacer, y es, hermano, consagrar nuestra vida al Señor. No descuidar nuestra vida cristiana, porque es lo más importante. Porque nosotros le podemos servir, quiero capturar su atención, nosotros le podemos servir a Dios de cualquier manera, ¿sí? Pero Dios nos está mirando. Entonces, si consagramos nuestra vida al Señor, lo que hacemos es agradar al Señor, ¿sí? Ya conmigo, estoy aquí para agradar al Señor. Entonces, cuando nosotros agradamos al Señor, Él se agrada de nosotros y nos respalda, nos ayuda en todo lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, ahí le voy a ir soltando cositas. El pastor Carlos también irá informando cositas de cómo el desarrollo de la iglesia, porque la idea es formar una organización en este lugar. Estamos pegados, estamos ligados, más que a una organización, a Cristo, a Jesús. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo, ustedes como están aquí, ya son parte de la iglesia, hay muchos otros que no han venido, pero mientras lleguen se irán informando de cómo la iglesia se está estructurando. Y qué bonito, hermano, que empezamos nosotros a trabajar desde abajo. Miren que una casa se empieza a construir desde abajo. Yo decía a los hermanos ahora que hay muchos que miran un edificio desde cuatro partes. O sea, el lado de acá, de acá, de acá y de acá. Yo lo miro desde 6 partes. Lo miro desde 1, 2, 3, abajo, acá 4, abajo 5 y arriba 6. Y para mí la parte más importante es la de abajo, que son los cimientos. Imagínense, si este lugar no tiene buenos cimientos, cualquier sismo lo puede fácilmente destruir. Entonces, el cristiano debe tener buenos cimientos, para que cuando vengan vientos, o sea, esas son las pruebas, las tentaciones, las dificultades, podamos realmente estar firmes, aunque estamos expuestos a debilidades, ¿sí? Porque no hay hombre que haga bien y nunca peque, pero lo importante es que si pecamos, fallamos, nos podamos arrepentir y le podamos pedir perdón a Dios, y Dios está dispuesto a ayudarnos. Entonces, yo quiero empezar a compartir con ustedes un manual que tiene que ver con la oración, porque la oración es fundamental en nuestra vida, ¿sí? Si no hay oración, no hay nada. La vida fundamental nuestra como cristiano debe estar basada, o sea, los cimientos del cristiano, uno de ellos, lo más importante, debe ser la oración. ¿Entiendes? Entonces la iglesia tiene que levantarse en oración. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia ya en Daniel, en el capítulo 6, versículo 10 al 12. Daniel 6 al 12. ¿Ven? Y vamos a estar mirando la escritura. Entonces, cuando le digo de enseñarle esto, es una secuencia, quiero que usted no se lo pierda. Por lo menos los martes, culto de oración. Aquí estamos orando, ya oramos, y traiga su petición para que oremos por ello. Que la oración eficaz de usted puede mucho. Amén. Pero el miércoles es un culto de enseñanza, ¿sí? Y este tiempo lo vamos a dedicar a la oración. Todo lo que se va a enseñar va a ser en base a la oración, ¿sí? Hay muchos aspectos que vamos a mirar en esta enseñanza. Voy a estar yo, va a estar el pastor Carlos, va a estar mi esposa, ella también en lo secular es docente, ¿sí? Ella es licenciada en doctorado, pero ahorita está al servicio de la obra. Y otros hermanos, también va a estar el pastor Jamison, que estuvo acá el domingo con nosotros, y otros hermanos que van a estar. Por lo menos me gustó mucho la prédica, la enseñanza de la hermana Ana. Me gocé ese día, de pronto algunas cositas que son muy leves que se pasan, pero el fundamento, la esencia de la enseñanza estuvo muy bíblica, muy cristocéntrica, y eso nos edifica todo. ¿Estamos ahí? Daniel 6. Desde el versículo 10, usted me dice si lo tiene. Verso 10. ¿Ah? 6
¿No tiene bien? Sí, claro. Voy a decir esto para que de pronto, porque hay personas que no saben, o a algunos les gusta una cosa, a otros no. A algunos no les gusta que el pastor pase con el celular acá. Yo tengo, ahorita que no tengo gafas porque la letra la he agrandado, pero yo no puedo ver sin gafas. Y en el celular puedo agrandar más las letras. No es que, sí, yo eso no lo uso para jugar ni para yo aquí escribo mis notas y tengo la Biblia. ¿Ve? Entonces, a algunos pues no les gusta, pero pues, qué pena, el celular no es que predica. ¿A su nombre? Pues Daniel. Capítulo, ¿lo tienen ahí? Ya, 6, verso 10, ¿ok? ¿Estamos ahí? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3 veces al día. ¿Y qué más hacía? Ayúdame. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Dejémoslo ahí. Hagamos una oración. Amado Padre, buen Dios y eterno Señor, en esta noche nos acercamos a ti mediante el trono de tu gracia, a través de Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, y con la guianza del Espíritu Santo, quien es el que lleva nuestras oraciones y las presenta delante del Padre, justos aun siendo nosotros pecadores. Colocamos nuestra vida, Señor, delante de ti. Ayúdanos y enséñanos para que podamos hacer las cosas de la mejor manera, conforme a tu propósito y voluntad. Bendícenos, asístenos, hónranos con su presencia. Y usted, como el Maestro por excelencia, enséñanos para que podamos ser hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿De qué vamos a hablar? De la oración. De la oración vamos a encontrar, la enseñanza, varios tópicos. ¿Sí? Tópicos quiere decir incisos, varios ítems que nos van a ayudar a desarrollar en sí, o a ciencia cierta, en todo el sentido real, lo que tiene que ver con la oración, o sea, dentro de varios aspectos. ¿Ven? Y aquí encontramos a un hombre, ya porque Daniel, aunque se dice joven, pero Daniel ya tenía una cierta edad. En Israel los hombres de 50 años todavía eran jóvenes, de 60 años todavía eran jóvenes todavía. Pero Daniel, como ustedes saben, ellos fueron al palacio, no solamente Daniel, sino toda la región de Judá, fueron exiliados. ¿Por qué? Porque el pueblo se había paganizado, se había pervertido, pero siempre había un remanente. Antes de Daniel también, porque Daniel es contemporáneo con Jeremías. Jeremías es un profeta para las naciones, un profeta que poco se le creyó, pero puedo decir y asegurarle que todas las profecías, ¿sí?, que Dios envió a decir al pueblo de Israel y en especial a la nación de Judá, a través de Jeremías se cumplieron. ¿Sí? Muchos creyeron, otros no creyeron. Pero finalmente Israel fue enseñado a Babilonia en manos de Nabucodonosor. Y allá con ellos fueron 4 jóvenes: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estuvieron en el palacio y fueron instruidos conforme a las costumbres de Babilonia. Pero hubo algo muy importante en ellos, que ellos no perdieron sus costumbres. Y una de las costumbres que había en estos 4 jóvenes es que ellos oraban a Dios, es que ellos tenían una relación con Dios, es que ellos tenían una comunicación con Dios. O sea, ellos tenían algo de lo que yo quiero hablarles ahora, que se llama devoción. Diga conmigo, devoción. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar el significado de la palabra devoción. Y también tomé como ejemplo de un video que me lo mandaron, inclusive el pastor Carlos también me lo envió, yo se lo envié a él, y muchos me lo han mandado, yo lo envié
enviado porque me parece muy bueno, ¿sí? Entonces, alguien dijo que devoción es entrega total. Porque hay cosas que se pueden simplificar. O sea, simplificar quiere decir reducir. Eso quiere decir, ¿ya? O elevado a la potencia tal. Entonces, entrega total. Eso es para decir que nosotros tenemos que tener una entrega total a nuestro Dios. Eso había en Daniel. Daniel tenía una devoción. Pero a veces suele que por motivos, razones, circunstancias, pruebas o problemas, sentimos a desfallecer, sentimos a desmayar, porque somos seres humanos, ¿sí? No que vamos esta noche a humanizarnos realmente a ciencia cierta y a compaginarnos con nuestras debilidades, porque si hay alguien que nos ayude a las debilidades es el Señor. Pero para que eso pase tenemos que acercarnos a Él. Entonces, dice, alguien dijo devoción es entrega total. Pero según el diccionario lengua española, devoción es amor, veneración y fervor. También es práctica piadosa, aunque no obligatoria. O sea, a nosotros Dios no nos obliga a que nos acerquemos a Él. Pero nosotros tenemos que entender que debe ser para nosotros una gran necesidad. Para que usted me entienda, si usted quiere se acerca a Dios y si quiere no se acerca. Pero yo creo que es mejor que nos acerquemos a Él. ¿Sí o no? Yo creo que vale la pena acercarnos al Señor. Cada creyente, cada ser humano, le es necesario reconocer que necesita de Dios todos los días de su vida mientras esté aquí en la tierra. Amén. ¿Alguien necesita de Dios? Amén. Yo necesito de Dios. Mi vida depende de Dios. Entonces el cristiano tiene que aprender que necesita de Dios. Amén. Que sin Dios es nada. Miren, si usted saca un pez del agua, automáticamente ese pez se va a morir. De repente le durará algunos segundos afuera. Usted lo ve que se aparatea, pero de repente empieza a dejar de zaparatear más despacito. Y los ojos se le empiezan, ¿sí? Se empieza realmente a enfriar. O sea, se muere. Cuando un cristiano lo sacan de su vida cristiana, ¿sí? Cuando un cristiano deja su vida, su devoción por Dios, se empieza a morir. Ahora bien, aquí hay un ejemplo. Y el ejemplo es un árabe que ora muy constantemente por la mañana, al mediodía y en la noche. Y en especial cuando suena el reloj o la alarma al mediodía, donde quiera que está, se detiene a orar por encima de lo que sea. Un día, me contaba el pastor, ya iban a ser las 12. Yo iba al frente de la alcaldía en Tumaco. Llegué a preguntar por una prenda. Y me atendió una señorita que está ahí. Pero cuando yo entro y veo que ya eran las 12 y había alguien que estaba arrodillado y hacía esto, mire. Hacía esto. Parece tan mocoso, ¿sí? O de repente para muchos parece algo como raro o algo como loco. Pero esa es la devoción que tienen este tipo de personas cuando a tal hora tienen un compromiso. ¿A cuánto les gustan los compromisos? ¿Cuántos somos responsables de los compromisos? El cristiano tiene que ser responsable. El compromiso, el cristiano en lo secular tiene compromisos. Si está en un trabajo secular tiene un compromiso, ¿verdad? Pero lo espiritual también tiene un compromiso. Dentro de una organización y en términos personales. Este tipo de gente a la vez, ellos tienen como devoción orar 3 veces en un horario. Y uno de los horarios es a las 12. ¿Sí? Ellos a esa hora lo vaya a buscar quien sea. Toque de la puerta quien sea. ¿Sí? Ellos no cambian el compromiso de estar en su devoción de horario. Entonces, resulta que cuando miramos este ejemplo, nos damos cuenta que de verdad, primero que todo, es digno de imitar. ¿Cuánto lo creen? Y alguien decía en una conferencia, esto realmente sería una vergüenza para nosotros los que decimos que somos verdaderos cristianos, que seguimos al Señor
Porque haciendo un examen muy ocular, llegamos a concluir que la verdad la gran mayoría de los cristianos hemos dejado a un lado la oración. O sea, hay mucho descuido en esta área de nuestra vida como cristianos, que es una de las más importantes, la oración, nuestra devoción. En oración, ¿sí? Por eso la palabra dice la comunión íntima. La palabra comunión quiere decir ahí amistad. ¿Sí? ¿Qué hace uno cuando tiene un amigo? Lo llama, comparte. Si va a tener una reunión en su casa, lo primero que hace es: voy a tener una reunión en mi casa. Pero siempre está en esa relación. Nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Si con alguien tenemos que estar bien ligados, bien unidos, en comunicación, es con el Señor. Notemos lo que le pasó a Daniel. En el capítulo 6 que leímos, del versículo 10 al 12, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Cuál fue el edicto que se firmó? El edicto que se firmó fue que por espacio de 30 días nadie podía orar ni acercarse a su divinidad. Los babilonios tenían una divinidad. Los persas tenían una divinidad, porque ya Israel, en Babilonia, había sido invadido por los medos y por los persas. ¿Sí? Ya había otro rey. ¿Saben cómo llamaba ese rey? ¿Se acuerdan? El rey Darío. ¿Sí? Y Daniel hizo mucha amistad con ese rey. Pero Daniel, más que ser amigo de Darío, era amigo de Dios. ¿Me están entendiendo? Nosotros tenemos que ser amigos del Señor. ¿Sí? Entonces, Daniel era uno de los 4 gobernadores, el jefe, digamos el más importante. Y lamentablemente a veces pasa que entre lo secular hay personas que les llenan su corazón de odio, llenan su corazón de envidia, y buscan la manera de cómo dañar, de cómo destruir, de cómo sacar a un lado a esas personas que están en esa posición, para que lo coloquen a ellos. Esa era la finalidad de estas personas, o de estos otros 3 gobernadores que estaban al lado de Daniel, porque Daniel, como se dice, era el jefe de ellos, era el que los mandaba. Y buscaron muchas formas o maneras. Se recuerdan que antes, dice la Escritura, que no hayan buscado en Daniel ningún vicio, porque en Daniel hay un espíritu superior. Por eso dice que el que viene de arriba está por sobre todo. Y quiero decirle que nosotros no somos de la tierra, nosotros somos de arriba. Nosotros venimos de arriba. Estamos aquí en la tierra, pero nosotros no somos de aquí en la tierra. Por eso nuestra ciudadanía no debe estar pegada aquí en la tierra. Pero mientras estemos aquí en la tierra, también tenemos que dar evidencia de que somos cristianos, de que nuestro propósito, de que nuestras actitudes vienen de arriba. Entonces, nótese bien, cuando Daniel vio toda esta trama de lo que iba a pasar con él, del edicto que se había firmado, entró en su casa y las puertas las abrió, como siempre. Amén. Dice, las ventanas, ¿sabe hacia dónde daban? Hacia Jerusalén. Un ejemplo, yo estoy aquí y estoy hacia la ribera, eso para allá que queda Tayrona, ¿no? Yo me pongo aquí, y cuando me pongo aquí tengo que registrarme, ubicarme en un plano cartesiano. Entonces hay un plano cartesiano, esos son 4 lados, ¿no? Y uno está en el centro, que es el núcleo, donde uno tiene que mirar el norte, el sur, el oriente y el occidente. Eso hacen las personas que andan en aviones, que andan más que todo, que andan en barco, que usan en brújula. Daniel siempre oraba hacia Jerusalén. Nunca dejaba de orar por su pueblo, aunque ese pueblo había sido destruido, aunque ese pueblo había estado en ruinas, pero él siempre oraba hacia Jerusalén. La voz de Daniel siempre se inclinaba hacia Jerusalén, porque Jerusalén un día iba a ser restaurada. Entonces él empezó, nótese bien, aquí dice, y se arrodillaba 3 veces, quiere decir que en la mañana. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo levantamos? Lo que primero que hacemos al levantarnos es arrodillarnos a orar. Yo cuando empecé la vida cristiana lo hacía.
Y quiero decirle que con el tiempo debería tener ese orden de idea más consolidado, pero lastimosamente a veces eso da perdido. Yo no sé cuántos de los que están aquí se arrodillan a orar 3 veces al día. Levante la mano. El que 3 veces al día fielmente lo hace. Si uno quiere confrontante, ¿pero qué? ¿Lo podemos volver? O sea, lo bueno no se puede quitar. Lo bueno hay que consolidar. Ahora, estamos hablando, hermano, de nuestra dependencia total. Estamos hablando de nuestra devoción. Utilizamos un ejemplo de los árabes. Esos árabes no conocen a Dios. ¿Sabe de dónde vienen esos árabes? Vienen de los de Ismael. Los de Ismael vienen de los de Agar. De allá vienen. Y esos son los que están en contra del pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos tienen de pronto cierto tipo de conocimiento, pero no conocen realmente. Quien conoce al pueblo de Israel es el Israel redimido, y hoy nosotros como la iglesia, porque nos ha sido implantado el conocimiento y la verdad. Nosotros la iglesia dice, conoceréis la verdad. Entonces cuando nosotros conocemos la verdad, no quedamos exonerados. Entonces esto debería darnos un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque nuestra vida como cristianos depende de Dios. Entonces Daniel se arrodillaba ¿cuántas veces? ¿Pero para qué se arrodillaba? Para orar. ¿A quién oraba Daniel? Al que todo lo puede, al que todo lo cambia, al que todo lo transforma. Entonces, el orden de idea, hermano, aunque parezca algo tan sencillo esto, pero no es tan sencillo, porque lo más tremendo es que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le convierte en pecado. O sea, que dejar de orar es un pecado. Ahora, si alguien tiene algún aporte, alguna pregunta, lo puede hacer, ¿amén? ¿Usted quiere preguntar algo? Está bien. Pero dejar de orar es un pecado. Porque si yo no me arrodillo a orar y decir, Señor, no quiero conversar contigo. Amén. Porque estamos mirando a este personaje como un modelo, aunque no lo tenía por costumbre, pero ¿saben qué pasa? A veces los afanes de la vida, porque como Daniel estaba en el palacio, estaba involucrado en la administración, entonces a veces descuido, pero también tenía presente su devoción. Nótese bien. Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Aquí vamos a mirar una palabra, y quiero que usted la lea, que usted la mire, versículo 10, como lo solía hacer, dice ahí, antes. Porque yo empecé a estudiar esto, y llegué a una conclusión, sin juzgar a Daniel. Dice, como lo solía hacer antes. ¿Sí lo lee ahí? Yo quiero que usted lo lea porque es muy importante que lo tengan claro. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿cómo? ¿Cómo estaba? Daniel no estaba, hermano, mirando Netflix. Yo no le estoy diciendo que no mire Netflix. Yo miro Netflix. Daniel no estaba jugando Free Fire o Call of Duty. Miren, los jóvenes, la mayoría de hoy, hermano, pasan más tiempo en el internet jugando que buscando de Dios. Es muy difícil que usted encuentre en este tiempo un grupo de jóvenes bien sólidos. Mire, ¿y sabe qué pasa? Se está maleducando a los niños que desde pequeños, para nosotros entretenerlos, lo primero que hacemos es darle el celular. Y cuando en ellos ya se convierte en un hábito, mire, los niños a veces saben dónde está tal problema. Y uno lo sabe. Ellos entran a YouTube, ¡pum! Rápido. Porque eso se convierte en una adicción. Pero la culpa la tenemos nosotros. Porque la Biblia dice que instruye, que quiere decir prepara, capacita al niño para cuando tú eres joven, entonces esté firme, sólido, no se aparte de él. La mayoría de los jóvenes de este tiempo se están apartando del Señor. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, ¿sí? Y en otras redes que yo no conozco. Hay algunas redes que yo veo que ve que esta red yo no sé qué es. Entonces cuando usted coge el niño está y usted le dice lo quita, empieza a formar un perrito. Porque hay una adicción. Y nosotros, cuando nos levantamos de la cama, y a veces hay que hacer
la cama, sino debajo de la almohada. ¿A cuánto le está pasando eso? No me lo conteste. No me lo conteste. Si no, nos va a tranquilo. Y en casa, y a veces, como estos muchos traen el mismo timbre, entonces el timbre de mi hija, de mi hijo o de alguien en la casa es el mismo que yo tengo. Y el mío no suena, suena el de mi hija. Y yo pienso que el mío, me levanto. No me hago levantar. A ver quién me llamó. A ver qué es lo que pasa. Amén. Entonces de repente nos levantamos con ganas de orinar. Pero no vamos a orinar. Lo primero que hacemos es poner el celular. Porque ya hay una adicción en nosotros. A ver qué chisme hay. Perdónenme, ¿no? A ver qué noticias hay. A ver qué farándulas hay. ¿Sí? Esto nos tiene adictos. Ojalá la oración nos tenga adictos. Aleluya. ¿Sí? Que sea una buena visión que a nosotros realmente nos lleve a ver hoy las cosas en el Señor más claras cuando vengan las pruebas. Porque van a venir pruebas. Nosotros no podemos evitar las pruebas. Y van a venir tropiezos. Y lo que nos va a ayudar es nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor. Porque lo que le vino a Daniel aquí fue una prueba. Lo que le vino fue una tentación. Lo que le vino fue un ataque. Pero ¿qué entendió Daniel? ¿Qué entendió? Que el único que lo podía ayudar, amén. Que el único que lo podía ayudar, que el único que lo podía salvar, que el único que lo podía guardar, alguien diga amén. Era Dios y sigue siendo Dios, porque Él es Dios ayer, hoy y por siempre. La vida nuestra, en todo el sentido de la palabra, hermano, depende de Dios, de nuestra vida de oración. Entonces, se había levantado el dedito, pero Daniel, él no se acogió ese dedito. Por eso es que hay cosas de los hombres que nosotros no podemos acogernos. Porque son mandamientos y preceptos de hombres. A los hombres los respetamos, pero no los veneramos. A Dios lo veneramos. Nuestro todo, el todo de nuestra vida debe ser el Señor. Es como en la casa, perdónenme. La mujer le da el respeto al marido. Y el hombre el respeto a la esposa. O sea, el respeto es mutuo. Amén. Sí, cada uno debe tener un cumplimiento, pero por encima del hombre o de la mujer, o del esposo y de la esposa está Dios. Amén. Si su marido quiere llevarlo a usted de la manera contraria, que quitar su principio, usted no puede someterse. Ahora, si usted quiere someter, es su problema. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Dice otra cosa. Ahora, también hay que hacer uso de la sabiduría. Porque el hecho de que, porque la palabra diga esto, usted no va tampoco a revelarse. Con sabiduría y con ciencia e inteligencia se obtiene la victoria. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Vamos a ver qué hizo Daniel cuando le enfrentó el problema. ¡Opa! Diga conmigo, lo que debo de hacer de aquí en adelante, frente a los problemas, las necesidades, las circunstancias, los conflictos, las adversidades, las pruebas, los ataques del enemigo, es arrodillarme a orar al Señor. Amén. ¿Ven, palmas a Dios? Entonces, estas cosas no las vamos a evitar, pero Dios va a estar ahí con nosotros. Amén. Él ha prometido estar. Dios dice que sea Dios veraz, aunque todo hombre mentiroso. Entonces, como lo solía hacer antes, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Entonces, bien, y fueron ante el rey cuando lo vieron de esa manera y le hablaron del edicto real. Y mire esto: ¿no has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Mire esto. Y era un edicto que me ha sido firmado con el sello real. Y palabra de rey no puede faltar. Pero por encima de cualquier rey en la tierra está el Rey de Reyes. Y está el Señor. Tenga presente eso, hermano. Por encima de Dios no está nadie. Y eso es lo que le pasó a Luzbel, que por lo que miró el trono y miró a Dios y dijo: haré mi trono. Y luego dijo: seré más alto. Nadie puede estar por encima de Dios. Amén. Entonces,
Ellos fueron delante del rey, porque supuestamente el rey tenía toda autoridad. Y dijo, no se echaba en el pozo de los leones. Y respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y a la ley de Persia. Pero a nosotros no nos rige la ley de Persia ni la ley de Media. A nosotros nos rige la palabra de Dios. Amén. A su nombre. Aunque hay cosas que en las leyes de los hombres nos regimos, ¿sí o no? Diga. ¿Por qué? Porque Jesús un día llamó a los discípulos y les dijo, présteme una moneda. ¿De quién es esta moneda? ¿De quién es esta insignia? ¿Ellos qué dijeron? De César. ¿Pero qué respondió Jesús? ¿Deben al César? ¿Y a Dios? Entonces, nosotros a lo que es del César nos sometemos, que son las leyes, las normas de aquí, pero por encima de cualquier norma humana está la de Dios. Entonces, verdad es conforme a la ley, la cual dice no puede ser abrogada. Cuando se utiliza la palabra solía, haciendo un estudio muy minucioso y detallado, logramos definir que se trata de una fórmula para expresar solo acciones que sucedían en el pasado, o bien para expresar realidades que eran en verdad hace un tiempo, pero ya no lo son. En el español puede traducirse solía como, o bien, como en el pretérito imperfecto del verbo que lo acompaña, iba, hacía, corría, nadaba. ¿Cuántas veces usted hoy ya no es el cristiano que era antes? Y allá, en esa parte solo usted dice, ay, pero yo antes oraba más. ¿Cuántas veces usted lo ha dicho? Usted decía, pero yo antes ayunaba más. Antes, y antes que ese tiempo pasado. Eso ya no sirve. Ya no sirve. Es ahora. El pasado está pisado, enterrado. Es ahora. Usted tiene que ser un buen cristiano. Ayer, hoy y siempre. Y si por alguna cosa se descuidó, haga lo que hizo Daniel. Volver a orar. Amén. Volver a clamar. Volver a interceder. Volver a rogar. Volver a arrodillarse. Que Dios siempre nos estará esperando. Amén. Dios nunca nos juzga. Dios nunca nos acusa. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Por eso dice, si se humillare el pueblo. ¿A quién está hablando? El pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué? Y oraren. Y buscaren mi rostro. O sea que lo habían dejado de hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de humillar? ¿Cuántos de nosotros pensamos que porque ya cantamos, que porque ya sabemos la Biblia, que ya lo sabemos todo? No, eso no, nosotros dependemos de Dios siempre. Amén. ¿Amén? Entonces, quiere decir, según el diccionario de lengua española, quiere decir, escúcheme bien, dentro del verbo iba, hacía, corría, nadaba. Ahora bien, con esto no estamos dudando de la sana costumbre de Daniel de tener un buen hábito de orar, pero muchas veces suele pasar que por motivos, razones y circunstancias dejamos de orar. Quiero decirte que cualquier otra cosa como creyente podemos dejar de hacer, pero no debemos descuidar la oración, ya que es de vital importancia en nuestra vida. Es muy importante resaltar que el gran éxito en la vida del ministerio de Jesús, sus discípulos y otros grandes hombres servidores del Señor se basó en el ministerio de la oración, porque la oración es un ministerio. Por eso los discípulos dijeron, en la oración, dice el ministerio de la palabra y de la oración, o sea que es un ministerio. Amén. Ministerio de la oración. ¿Qué significa la palabra ministerio? Ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo al llamado que ha recibido en particular de parte de Dios para cumplir una gran misión. También se define como diaconía, que quiere decir servicio. Amén. Eso quiere decir diaconía en el hebreo, servicio. De la misma manera resaltamos que la derrota de muchos grandes hombres de Dios se manifestó porque hubo mucho descuido al dejar la oración. Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Hay tres aspectos muy tremendos que pasan. Y aún cuatro. Primero, cuando dejamos de orar, ¿o qué creen ustedes? Me gustaría escuchar. ¿Qué creen ustedes cuando dejamos de orar? Hermanita, hermana Marta, ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Cuando dejamos de orar,
hermano Ricardo, ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Empieza el enfriamiento espiritual. Oh, tremendo. Hermana Ana, ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Cuando vamos a orar, nos llega el desánimo, ya no queremos congregarnos, porque nos limpiamos. O sea, cuando dejamos de orar. Cuando dejamos de orar. Y el enemigo coge ventaja. ¡Oh! Hermana, ¿usted conoce su nombre? Busca dinero. ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? Bueno, enfriamos, nos queremos apartar, ya no es lo mismo, porque el poder del cristiano está en la oración, ¿no? A ver, milagro, preguntémosle al milagro, porque milagro, ¿cuánto hay de milagro? ¿Ah? Mira, ella está milagro. Usted la ve que ella pasa a cantar. Ella tiene un ministerio. Y ella nació en los caminos de Dios. Ella sabe que es la oración. Milagro, ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Bueno, mire si ya sabe. ¿Ve? A ver, hermana Rosa, ¿qué pasa cuando dejamos de orar? El amor de Dios se apaga. ¿Será que el amor de o sea, nosotros? Porque el amor de Dios siempre está. El amor de Dios. Ah, ya, nosotros. Pastor Carlos, ¿usted qué dice? ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? Una de las cosas que pasa cuando nosotros dejamos de orar, o sea, la comunión de Dios se va apartando y el hombre empieza a disminuir en todo y más que todo en el comportamiento. Cuando un cristiano deja de orar, hay veces se pone como un fosforito, no le pueden decir nada. ¡Oh! Porque ya está con la piedra en la mano. Póngale cuidado a esa persona. Cuando una persona está orando, llega esa paz, esa paciencia, esa tranquilidad. Y está turbado. Está turbado y las cosas las ve de otra manera. Pero cuando una persona pierde ya lo que es la oración, ya empieza a Actuar diferente. actuar diferente. Porque uno la carne. Ya lo que le encanta es murmurar, lo que le encanta es hablar, le encanta hablar con la gente del mundo. Y ese es un despelote. Pierde la relación. Sí, pierde. Pero cuando un cristiano está metido en la oración, ese cristiano es un roble. Ven, Se gloria a Dios. lo tumba a todo el mundo. A ver, hermana Elsa, ¿usted qué dice? ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? Desenfocarnos de los caminos de Dios. Leonel, Desenfocarnos de los caminos de Leonel, Dios. ¿qué pasa? Nos apartamos de Dios. Nos apartamos de orar. El cristiano que no ora, el diablo lo devora. Oh, y ese es un proverbio, ¿no? Es como una similitud de algo que es real. Entonces, mire, aquí hay algunas cositas que pasan. Primero, aunque todo lo que ustedes dijeron es así, cuando dejamos de orar, primero le abrimos puerta al enemigo. Amén. Claro, Le abrimos puerta al enemigo. Diga conmigo, puerta cerrada puerta para cerrada Satanás, a Satanás. puertas abiertas Puerta abierta para el Señor. al Señor. Diga, puerta cerrada Puerta cerrada para Satanás, a Satanás. puerta abierta. Para el Señor. 2. Nos debilitamos espiritualmente. Sí. Porque el cristiano que ora está fuerte en el Señor. Pero cuando el cristiano deja de orar es porque abrió puertas. Sí. ¿Y a través de qué? Puede abrir puertas a través de la pornografía, puede traer puertas de la concupiscencia, puede traer puertas de la fábula, puede de la visión de las cosas del mundo. Hay cosas del mundo que son buenas, pero si eso es bueno, te está debilitando el tuyo espiritual, no es bueno, es malo. Amén. Satanás no va a trabajar ahora con las cosas malas. Satanás va a trabajar con las cosas buenas. Y todo hay que tenerlo, hermano. Un ejemplo. El hermano Luis Carlos era un cristiano fogoso que llegaba aquí, había el culto, lo hacía todo y estaba bien, gloria a Dios. Pero le hacía falta un empleo. Cogió el empleo y el hermano Luis Carlos ya no viene más. Ya se ocupó. ¿Está malo que él haya trabajado allá? No. No está malo porque él tiene que rendir cuenta de su familia. Pero él también tiene un compromiso con Dios. Claro. Y no a todo el mundo Dios lo llama a un ministerio específico. Entonces él tiene que balancear las cosas ahora. No dejando de hacer una cosa sin dejar de hacer aquello. Pero no puede descuidar ese llamado que más que hacer el hombre le hizo Dios. Amén. Entonces, le abrimos la puerta a Satanás, le abrimos la puerta al enemigo Sí, señor. y nos debilitamos Sí. espiritualmente. ¿Qué pasa? Estamos más expuestos a las obras del enemigo. Las tentaciones. Y finalmente,
podemos entrar en muerte espiritual y lo más tremendo es en muerte física. Hubieron aquí varios personajes en la Biblia, que se los voy a mencionar, que dejaron de orar. Pero recordemos a Daniel. Recuerden que nuestro ejemplo aquí, humanamente, es Daniel. ¿Sí? Que él, aunque solía orar, quizás se había descuidado un poquito, pero cuando vino el problema, él volvió. Él volvió. No es que había pecado, pero él volvió. Y Dios estuvo con él. Porque Daniel fue al pozo de los leones y de allá Dios lo libró. Amén. De allá Dios lo guardó. Lo sacó de los... Entonces Dios ha prometido estar con nosotros. Entonces, si en alguna cosa nos hemos descuidado y en más la oración, volvamos a retomarla. Amén. Entonces, para concluir, ya, y seguimos con el mismo tema en la otra clase. Porque esta clase la vamos a venir a seguir. 3 personajes que se apartaron, que se descuidaron de la oración. El primero es Sansón. Sansón era fuerte cuando el Espíritu de Dios venía a él. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. ¿Me van a entender? El mismo Espíritu de Jehová, el mismo Espíritu de Dios ayer, es el mismo Espíritu Santo hoy. No hay 2 o 3 o 4 espíritus. Hay uno solo. ¿Me van a entender? Entonces, Sansón dependía de la comunión con Dios. Cuando el Espíritu de Dios venía a Sansón, él mataba miles, 10,000. La gente se quedaba aterrada. El poder de Dios llegaba. La unción de Dios estaba. Había una evidencia. La gloria de Dios se manifestaba en Sansón. Pero cuando Sansón se empezó a descuidar, cuando uno empieza a hacer un estudio de esto, lo que le pasó a Sansón fue que se descuidó y empezó a hacer lo que ya leímos. Abrió puertas al enemigo. Entendamos, iglesia, que dependemos de Dios. Amén. No podemos dejar la oración. La oración es la base del cristiano. Ahí está la fuerza. Ahí está el temor. Ahí está la fuerza. La vigorosidad del cristiano está en la oración. Entonces Sansón se descuidó. Y yo no voy a hablar de la historia de Sansón porque ya la conocemos. ¿Qué pasó? Sansón quedó como siervo de Dios, pero como juguete del diablo. Empezaron a jugar con Sansón. A Sansón le cortaron el pelo. A Sansón le quitaron los ojos. Y como Dios tenía un propósito de salvar al pueblo de Israel y meter a Sansón en los filisteos, Sansón le pidió a Dios una última petición. Y Dios se la concedió. Y llegando en el templo, ustedes saben que las columnas que sostenían el templo se fueron para abajo. Pero Sansón murió. Entonces, cuando nos descuidamos de nuestra vida, de nuestra devoción, perdemos la parte espiritual y puede ser hasta la parte física. ¿Ven? Hay cosas que no es que las quiera Dios, nosotros las buscamos, porque su deseo busca el que se desvíe. Y el otro que se descuidó en su vida de oración fue Saúl. Saúl fue escogido por Dios. Porque si así el pueblo lo haya pedido, el que pone y quita reyes es Dios. Amén. Porque Dios no hace la voluntad del hombre. El hombre está para hacer la voluntad de Dios. Pero Dios se lo concedió. Y Saúl hacía lo bueno. Saúl hacía lo correcto. Dios daba grandes victorias a Israel a través de Saúl. Pero un día Saúl abrió puertas. ¿Y sabe de qué se llenó? De orgullo. Él se creía el mandamás por el hecho de que yo soy el pastor. De que él sea el pastor. ¿Sí? No es que quiera decir que yo sea más importante que los hermanos. O que las cosas se hacen por mí. No. Aquí todos dependemos de Dios. Amén. Reconocemos una autoridad, una investidura, porque eso debe ser así. Pero por encima de todos nosotros está Dios. Saúl se llenó de arrogancia. Saúl se llenó de prepotencia. Miren que por eso el pueblo de Israel, el pueblo filisteo llegó a invadirlo. Saúl ya no podía. Cuando Dios le dio una orden a Saúl a través, escúcheme bien. Yo recibí un mensaje estos días, que lo tengo ahí, que lo quiero compartir con ustedes de esto, y lo titulé, no lo dejes vivo. Así lo titulé, no lo dejes vivo. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Claro, la orden de Dios, por medio del profeta Samuel para Saúl, era que matara al rey de Gat, el rey de Amalek, que matara aún a los despechos, a los que estaban en Baliga, los matara a todos. ¿Cómo así? Sí, esa era la orden de Dios.
porque Dios lo sabe todo. De ese linaje se iba a levantar una generación mala y perversa. Y fueron a la guerra. Y empezaron a destruir muchas cosas. ¿Sí? Pero guardaron lo peor, que fue al rey y las pertenencias, que el Señor dijo, quemen todo. Y cuando llegó la voz de Dios para Saúl, para el profeta Samuel, ve donde es Saúl. Y cuando llegó allá el profeta, llamó a Saúl y le preguntó, ¿y saben qué dijo Samuel? Yo hice, Saúl, a voluntad de Dios, habiendo mentido, habiendo hecho lo malo, mintió. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios no estaba con él. Ya Saúl se había apartado de Dios. Cuando el cristiano deja de orar, se aparta de Dios y está expuesto, ¿sí? Después de haber abierto las puertas, a mentir. Ustedes que el cristiano que miente repetitivamente es porque la presencia de Dios está, o sea, no hay ausencia, Él no está ahí. Saúl se llenó de orgullo. Y a veces en las iglesias pasa eso. Como dice el pastor, cuando la gente deja de orar, la gente se pone brava, se pone altiva, se pone arrogante, cualquier cosa ya quiere como explotar. Ese era Saúl. Y cuando llegó el profeta Samuel y lo confrontó, Dios dice la voluntad. Y cuando le dice Samuel, ¿y qué yo escucho ese ruido de vaca? ¿Qué yo escucho allá? Porque se escuchan cosas, suenan cosas. Si se escuchan cosas y son mentiras, gloria a Dios. Pero si son verdad, ahí hay problemas serios. Por eso dice, bienaventurado seré callado cuando hablen, digan toda clase de mal mintiendo, pero eso es verdad. Entonces, cuando es verdad, ¿sabe por qué? Por el pecado. Porque el pecado no es que está escondido, el pecado está a flote. El pecado no quiere estar oculto, el pecado quiere salir. No es que dice que el pecado da a luz y finalmente da la muerte. ¿Entiendes? Uno es que cree que está escondido, mentira, delante de Dios todas las cosas están descubiertas. ¿Y qué hizo entonces el profeta? Mandó a traer al rey. Préstame este cuadro. Lo cogió aquí. ¿Cómo lo cogió? ¿Lo dejó vivo? Lo mató. ¿Lo dejó vivo? Lo ¿Lo dejó vivo? ¿Sabe qué representaba el rey? El pecado. Nosotros, nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra pelea, no es contra carne y sangre. Pero sí, hay alguna cosa que hay que matar, que hay que destruir. Y es el pecado. Por eso la palabra dice, no reine, no more el pecado. ¿En qué? En vuestra concupiscencia. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. ¿Cómo pues? Entonces, lo que hay que destruir, lo que hay que, cuando nosotros, mire, ¿qué es pecado? Quiero decirle que la pereza es pecado. Quiero decirle que la vanagloria es pecado. Quiero decirle que la falta, es que todo empieza con la falta de oración. Entonces, cuando el cristiano deja de orar, entran todas esas cosas. Y todo eso se llama pecado. Pecado no solamente es adulterio. Hay muchas maneras de cómo pecar. Porque se abre puerta. Entonces, al pecado, diga conmigo, hay que destruirlo. Esa palabra matar como que suena fuerte, diga. Pero ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con los que están muertos? No se dan cuenta de nada. Ya, entonces el pecado, cuando ya el pecado no reine en usted, usted está libre. Cuando usted libre del pecado, ¡wow! Usted es otro. Entonces no lo podemos dejar vivo. Porque te quiero decir, y termino aquí, lo que tú no matas hoy, te matará mañana a ti. Y tercer hombre que se descuidó de oración fue David. Pero eso lo dejamos para la próxima. Oramos al Señor. Quedamos ahí. En la próxima clase les voy a preguntar como manera de recuento lo que miramos hoy. ¿Amén? Entonces bueno que usted traiga su nota y escriba para que llevemos una secuencia. Oremos, amado Señor. Bueno, Dios y eterno Padre, de esta noche hemos recibido el consejo de tu palabra, la enseñanza, estamos hablando de la oración y no podemos descuidar en la que nos tenemos que mantener. Ayúdanos, Señor, porque dependemos de ti para estar firmes y constantes frente a las acechanzas. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos que quizás nos apartamos, reconocemos que hemos hecho cosas indebidas y por eso hoy nuestra vida no es la mejor. Pero ya hacemos lo que hizo Daniel, como lo solía hacer antes, volver a arrodillarnos, volver a orar, volver a clamar, volver a interceder, no importa.
importa el tiempo que ha pasado, no importan los años, lo importante es que, como dice tu palabra, acercaos a mí, pueblo mío, y yo me acercaré a vosotros. Amén. Esta noche bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Amén. Y te pido que nos fortalezcas. Amén. Te pido que, Señor, nos salgas al encuentro. Así como le saliste a Balaam, Señor, que le dijiste, no maldigas a mi pueblo. Balaam se había descuidado, porque su corazón se había inclinado hacia las riquezas, Señor. Hoy salimos al encuentro con relación a lo que, Señor, quizá en nuestro corazón se ha inclinado, para que volvamos a las sendas antiguas y podamos agradar con nuestra vida de comunión, de relación íntima